Los temas ambientales suelen estar apuntados en los casilleros de temáticas importantes, pero no urgentes. Sin embargo, con un invitado que vamos a tener hoy en Voces y Agendas, nos van a señalar por qué son urgentes y prioritarias y deben ser un llamado de atención hacia nuestros gobernantes. En segundos nomás vamos a tener la visita del presidente de la ONG Nuevo Ambiente, Marcelo Garófalo. Hola, ¿qué tal? En una nueva edición de Voces y Agendas, aquí por Realpolitik Televisión, estamos acompañados por un dirigente ambientalista que representa a una ONG que está siendo muy comentada últimamente, tiene muchísimo tiempo de trayectoria en la ciudad de La Plata, se llama ONG Nuevo Ambiente, su presidente Marcelo Garófalo nos está visitando. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, buenas tardes a toda tu audiencia y muchísimas gracias al Grupo Realpolitik por la presencia acá que nos brinda, el espacio que nos brinda para poder expresar nuestras opiniones. Y casi 20 años, y 20 años dicen que no es nada, pero bueno, tenés para exhibir acá muchos logros, muchos hitos, muchas cuestiones de fondo en las cuales han estado justamente interviniendo, ¿no? Sí, exactamente. Este año, el 5 de junio, cumplimos 19 años. En realidad tenemos para exhibir porque ha sido muchísima la gente que ha pasado por la ONG. Nosotros siempre tenemos la consigna, la meta de que lo mejor que damos a esta organización, al cuidado del ambiente, es justamente nuestro tiempo. Y realmente el tiempo hoy vale muchísimo. Entonces, a todos ellos el agradecimiento por haber transitado esta etapa de casi 20 años en casi te diría en lucha permanente por muchos temas, fundamentalmente porque la cuestión ambiental sigue no formando parte de los partidos políticos, no forma parte de la agenda de los partidos políticos. Lo escuché muy poco, por ejemplo, en el debate presidencial, donde solamente un candidato hablaba de la agenda ambiental. Exactamente, y lo hacían en general desde un discurso, si querés, políticamente correcto, pero que en definitiva, en el fondo de los asuntos que hay que abordar para darle a esta temática una solución, un abismo de poder mejorar en algunas cuestiones, no se aprecia. Efectivamente, el debate presidencial fue muy pobre en esta materia, y si vas también a las plataformas de los partidos políticos en general, las propuestas concretas sobre el tema ambiental son pobres. Digamos que hay cuestión de intereses que limitan que se expongan esas cuestiones en plataformas, o hay poco interés todavía de la gente, y yo ahí le atribuyo algunas cuestiones, ¿no? O hay resignación de la gente, o falta comprender de la inmediatez del problema ambiental, me parece a mí. Realmente sería un conjunto de cuestiones, Sí. porque evidentemente existen intereses. No te olvides que la matriz más importante que nosotros tenemos en cuestión energética es una mecánica que se viene cuestionando a nivel mundial, que utiliza la combustión de fósiles para generar energía. Bueno, ahí ya tenemos un inconveniente grande porque ninguno de los candidatos sobre este particular, salvo la izquierda, ¿no? La izquierda sí ha manifestado su posición. El resto, al contrario, piensan incentivar, digamos, la posibilidad de que Vaca Muerta siga manejándose como se está manejando, incluso con mayores posibilidades aún. Y por el otro lado, es cierto también, todavía la cuestión resta que esté más visible por parte de la ciudadanía y que la ciudadanía tome más conciencia sobre la situación. Claro, claro. Las dos Estaba cosas. pensando también, este programa se llama Voces y Agendas, y esta ONG se dedica a poner en agenda temas. Exactamente. ¿Cuáles son los principales temas sobre los cuales están? Vamos a enumerarlos y después, si querés, los desarrollamos, ¿no? ¿Te parece? Mirá, son muchos. Primero, nosotros desde el año 2011 venimos presentando cada 2 años una agenda ambiental, donde justamente recopilamos los principales problemas que tienen las ciudades, en particular de la capital y sus alrededores, digamos Berisso, Ensenada, La Plata, los problemas ambientales que tienen, y le ofrecemos ese material a los candidatos para que de alguna manera conozcan, sepan cuál es la radiografía ambiental de la zona. Eso lo venimos haciendo durante el año 2011, 2013, 2015. Ya en el 2017 la agenda era de tal volumen que dejamos de hacerla, porque realmente los problemas, lejos de desaparecer, aumentaban. Y en el año 19 lo que optamos es directamente por plantear cuestiones concretas y llevarlas a cada uno de los órganos o de las personas o de los funcionarios que la tengan que decidir. Por ejemplo, en el año 2018, en octubre,
nosotros, después de efectuar muchísimas denuncias durante muchos años vinculadas con el tema de la poda de los árboles en la ciudad, estoy hablando de La Plata, Sí. Decidimos llevar al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que trata en forma general todo el patrimonio arbóreo de la ciudad. Desde ese entonces hasta ahora estamos esperando que las comisiones pertinentes lo debatan, pero ha sido una actitud de nuestra parte positiva, propositiva, vinculando directamente un proyecto al quehacer de la ciudad para ver si desde el poder político se toma esa cuestión. Es un tema muy importante. Nosotros, en función de lo que venimos viendo, conformamos con otras ONG un espacio que se ha dado a denominar Foro en Defensa del Árbol, que realizó varias acciones durante el año. En particular, ahora el 14 de diciembre vamos a hacer una jornada de reconocimiento visual de árboles en la zona de 4 y 35, a los que están todos invitados, a las 17:30 horas. Y también tenemos, bueno, en la última reunión del foro se decidieron dos actividades concretas. Una es pedirle una reunión al intendente Garro para presentarnos y explicarles cuál es nuestra inquietud vinculada con esta cuestión. Y la otra, solicitarle a la Universidad Nacional de La Plata la implementación de un programa con seguimiento que involucre a los alumnos en el cuidado de los árboles. Concretamente lo que le estamos solicitando es que los tradicionales festejos de fin de año, en lugar de ser, o sea, que estén vinculados con la plantación de árboles. Pero ojo, con la plantación de árboles que previamente se determinen cuáles y en qué zonas y con qué características, y después que se haga un seguimiento de cada uno de los árboles que se plantan, porque eso también es fundamental. Vos decís que no hay un asesoramiento en ese sentido. En algunos casos sí y en otros no. Lo que queremos es, de alguna manera, fomentar la conciencia acerca del valor que tiene el árbol hoy en muchas temáticas. Sin ir más lejos, por ejemplo, el árbol tiene una función importantísima en lo que se da en denominar la lucha contra el cambio climático en general, ¿no? Que en realidad son acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de lucha es adaptación y mitigación. Y en ese sentido, el patrimonio arbóreo de la ciudad tiene mucho que decir, porque no solamente está vinculado con la posibilidad de disminuir la temperatura ambiente que existe en el casco urbano, por ejemplo, sino que también tiene que ver con la posibilidad de brindar un mejor escurrimiento de las aguas, tiene la posibilidad de brindar mayor oxígeno. O sea que todas esas cuestiones están estrictamente vinculadas. Yo no tengo mucho para mostrar en televisión, no tengo fotos, nada, pero esta copa con agua, ¿no? En exceso es un problema, y vaya si lo han sufrido en muchas ciudades como la ciudad de La Plata, y la carencia extrema también es un problema. Y bueno, me sacaste la cuestión de la boca con el cambio climático. Está muy relacionado con el cambio climático el tema del agua. Está muy relacionado. Desde la ONG vemos con beneplácito, con expectativa y realmente con un valor muy positivo que el Congreso de la Nación recientemente haya sancionado una ley vinculada con el cambio climático, porque de alguna manera implica justamente esta asunción de responsabilidades que le estábamos pidiendo al poder político sobre la cuestión ambiental, la están trasluciendo en una ley que, digamos, de alguna forma, a pesar de que nunca una ley soluciona todos los problemas, claro, ¿no? Pero digamos, de alguna forma representa una agenda política. Es una guía, digamos, en el cual todos nos tenemos que comprometer a respetarla, se supone. Exactamente. Pues nace el consenso, entonces, bueno. Pero no siempre es así. No siempre es así, pero de todas formas, en este caso en particular, al tratarse de una ley de presupuestos mínimos y de cumplimiento obligatorio para todas las provincias, implica un compromiso no solamente del Estado Nacional, sino también provincial. En este caso la provincia de Buenos Aires, estamos esperando que designe cuál es la autoridad de aplicación, suponemos que va a ser el organismo para el desarrollo sostenible, ¿no? Pero rápidamente tendría que empezar a actuar en la cuestión y designar la autoridad. Por el otro lado, independientemente de las acciones que se lleven a cabo a nivel provincial, nosotros venimos insistiendo con que los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen que dictar ordenanzas y reglamentaciones de acuerdo a su incumbencia que estén vinculadas con el tema del cambio climático, porque efectivamente son los que en primer lugar reciben las consecuencias del cambio climático y los primeros que pueden actuar en el territorio. Hablando de cambio climático, me acordaba de cómo poner en agenda el cambio climático y que se universalice esa agenda
Bueno, me acuerdo de esta adolescente, Greta, la que ha estado en los foros internacionales, se ha hecho muy popular. Está el caso de una documental, más que documental, una película que hizo el famoso galán, ya tiene sus años, DiCaprio. Más allá de eso, cuesta ponerlo en boca de todos o en oreja de todos el cambio climático. Se impone un trabajo obrero de gente como ustedes, de las ONGs y también desde la comunidad científica. Pero ahora es como el huevo o la gallina, porque dicen los científicos y no nos dan el espacio. Y desde el punto de vista político dicen los científicos no asumen la responsabilidad que tienen que asumir y tendrían que presionar más. No sé. Mira, como te decía hoy, con referencia al otro tema de la agenda política, creo que también es parte, o sea, puede haber parte de las dos cuestiones. En primer lugar, te quiero rescatar a la comunidad científica, y no solo de nuestra nación, sino internacional, que sobre esta cuestión del cambio climático viene advirtiendo de la situación hace muchísimo tiempo y realmente es desoída por parte del poder político. Así que vaya nuestro reconocimiento, nosotros estamos convencidos de que hay que apostar a seguir investigando, a seguir produciendo nuevas innovaciones, nuevas metodologías de trabajo para poder hacer frente a la adaptación que necesitamos para el cambio climático. Y por el otro lado, es cierto, hay una carencia por parte de la comunidad científica en lo que hace a la materia de divulgación, pero no es menos cierto que nosotros, digo nosotros refiriéndonos a nuestra generación de los 50 años, venimos manejándonos en determinados parámetros de consumo que de alguna u otra manera nos hacen despreciar la cuestión ambiental. Desde la ONG siempre sostenemos que las generaciones que van de los 30 a los 60 años necesitan de alguna manera readaptar su chip para darle más valor a la cuestión ambiental. ¿En qué sentido? Un ejemplo, las personas mayores de 60, 70 años, en la utilización, por ejemplo, del plástico, utilizaban mucho más la bolsa de mandados y que Claro. tenían conciencia ambiental y quizás. Por ejemplo, en materia orgánica, tiraban los residuos de lo que cocinaban, por ejemplo, de las papas, de la batata, El lo famoso que sea, compost en el en terreno el del fondo. fondo. Sí, sí, sí. Eso sería de los 60 para arriba. Si vos ves a los chicos más jóvenes en la escuela los que están, digamos, iniciándose o ya en en la primaria o en la secundaria, tienen una conciencia ambiental distinta. Entonces el cambio tiene me parece, tendría que ser en la generación que va de los 30 a los 60. Nosotros tenemos que producir un cambio que implique una reeducación con respecto a lo que es la cuestión ambiental. Tocaste medio así subliminalmente el tema de los residuos, y quien habla de residuos habla del SEAMSE, habla de la disposición final de residuos, siempre se habla de una legislación abarcativa de los residuos sólidos urbanos, y acá nomás, ¿no? De la Ciudad de La Plata, en Ensenada, en el límite tenemos famoso, ¿cómo se llama? El depósito final de residuos del SEAMSE, que fue muy polémico en su momento. ¿Cuál es el balance hasta ahora y cómo, si podéis hablar de juzgar, cómo fueron las gestiones de disposición de residuos tanto de La Plata, de Berisso y de Ensenada? Tiene muchas aristas porque hace muchos años que nosotros venimos trabajando en la cuestión con distinta intensidad. En primer lugar, fuimos artífices junto a otras organizaciones de una causa que terminó con el SEAMSE, es decir, hubo una orden judicial que ordenó el cierre del SEAMSE como tal y la construcción de una planta de tratamiento al costado de la vera del camino a Ensenada. Todavía no hemos logrado darle un cierre definitivo a la cuestión, pues pese a los compromisos asumidos por parte del SEAMSE, por parte de la provincia de Buenos Aires y delante de la Corte, muchas de las cuestiones que nosotros planteamos y que se acordaron no se cumplieron. Por el otro lado tenemos en la provincia de Buenos Aires una actitud de desidia de parte del OPDS. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas herramientas para de alguna manera controlar el tema de la gestión integral de residuos y realmente no lo hace. En estos últimos años se ha convertido en una oficina de recaudación de determinadas tasas y contribuciones
que se abonan y que obviamente se tienen que pagar, y está bien que así sea, para la habilitación de determinadas industrias o determinadas actividades. Pero realmente el trabajo de contralor no lo ha cumplido. Y te doy 2 ejemplos claros. Uno, en el Partido de la Costa existe un basurero ilegal a cielo abierto, inmenso, inmenso. Y la OPDS, cuando tomó conocimiento de la situación, lo primero que hizo es avisar al municipio y solicitar al municipio algún tipo de mitigación de la cuestión, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho es ir y clausurarlo. Otro ejemplo, Berisso. Nosotros denunciamos en marzo de este año la existencia de un basurero ilegal en Berisso, en Palo Blanco. Lo denunciamos a la OPDS porque es la autoridad de aplicación según la ley 13.592, y la OPDS, antes de ir a inspeccionar el basurero, le avisó a la municipalidad de Berisso. Miren que lo vamos a clausurar. O sea, no, miren que lo vamos a ir a inspeccionar. Ah, que lo vamos a inspeccionar. Nos vamos a ir a inspeccionar. ¿Qué hizo la municipalidad de Berisso? O sea, perdón, no quiero imputar directamente a la municipalidad. ¿Qué sucedió? El 2 de junio el basurero apareció incendiado. ¿Y sabes por qué recuerdo la fecha? Porque las dotaciones de bomberos de Berisso, en vez de festejar su día, era el Día del Bombero Voluntario, tuvieron que ir a trabajar sobre los efectos que el incendio había causado. Es decir, una actitud displicente, una actitud de falta de control, una actitud que realmente no se condice con las obligaciones que la ley le establece al organismo. Esto de alguna manera se traslada a las ciudades. Un ejemplo, La Plata tiene una ordenanza de basura cero, en la cual nosotros como organización trabajamos durante su elaboración y después a posteriori en la primera etapa de la implementación. Esa ordenanza de basura cero, en consonancia con esta otra ley que te mencionaba, habla de que hay que intentar separar los residuos en origen, la famosa bolsa verde, bolsa negra y todas esas cuestiones. Bueno, la ciudad de La Plata, desde hace muchísimo tiempo, y no solamente con la gestión que ahora va a iniciar el intendente Garro, sino su primera gestión y las anteriores, realmente no han trabajado esta cuestión, porque no se ha concientizado a la población sobre la importancia de la separación en origen. No se ha concientizado sobre la necesidad de que todos esos materiales que nosotros de alguna forma desechamos pueden ser utilizados por otros para generar nuevos recursos. De hecho, se ha desalentado la utilización de la bolsa verde. Y a pesar de que ahora, en los últimos tiempos, y por una cuestión netamente electoral, nos dicen que aumentan las zonas de recolección de bolsas verdes, yo te traje estadísticas concretas. Sí. Un ejemplo, en el año 2010, con una población, porque justamente ese año se hizo el censo, de 656.000 habitantes, La Plata llevó al SEAMSE para su tratamiento la cantidad de 177.280 toneladas de residuos. Sí. ¿Eso qué implica? Que por día la ciudad producía 492 toneladas. O sea que por habitante nosotros producíamos 0,75 kilos de residuos. Sí. ¿Cuánto producimos en el año 2019, en el último semestre, enero-junio? La cifra de 1,9, es decir, casi que la duplicamos. Sí, o más. ¿Esto qué implica? Que la municipalidad, en este caso hablo de La Plata, pero podemos hacer un paneo por toda la provincia de Buenos Aires, si querés, porque ahí está. Sí, sería lindo tener un balance, hablar de La Plata, pero también balance a nivel provincia, cómo estamos, ¿no? Claro, sí. Yo aquí tengo algunos datos de provincia, pero te explico lo de La Plata para darle un cierre. ¿Qué quiere decir? Que en 10 años nosotros, con una ordenanza de basura cero, en vez de reducir la cantidad de residuos que enviamos al SEAMSE, la aumentamos considerablemente. Pero te digo más. Recientemente se conocieron las estadísticas que tienen que ver con enero-junio del año 2019 para la cantidad de residuos que todos los partidos que están vinculados con el SEAMSE depositan en el relleno, que actualmente lo depositan en la planta. Todos bajaron. Incluyendo municipios de conurbano, por ejemplo, que suelen ser grandes productores de Lomas de Zamora pasó de 156.467, con una población mucho menor que La Plata, genera muchísimo más residuos, a 147.662.
San Isidro pasó de 118.928, San Isidro debe tener 300.000 habitantes, Sí, a 104.106. sí. Berisso, un caso alarmante, porque pasó de 12.361 a 2.300. ¿A qué se debe esto? ¿A Bueno, que la uno basura- puede ser ingenuo y decir, bueno, la verdad que Sí, respetaron qué buena una gestión ordenanza que de hicieron de basura, sí, lo residuos. hicieron gestión No, muy buena. el problema es que no llevan los residuos al Balseán, se los llevan a otro lado. Mm. Los llevan a otro lado. Y de alguna manera, no digo que lo haga el propio Estado, pero se fomenta la disposición final de residuos en otros lugares que no son los que deberían ser, no son los canales habituales. Ensenada bajó de 15.991 en el primer semestre, enero-junio 2018, a enero-junio 2019 a 10.652. Todos bajaron. ¿Qué? ¿Todos están haciendo un tratamiento mejor de los residuos? ¿Todos están separando en origen? ¿Todos están logrando que cada uno tenga su compost en la casa o que cada uno separe sus cartones, su aluminio o lo que sea? Hablaría de bolsas una muy verdes? buena gestión de educación hacia la sociedad, ¿no? No, en realidad lo que sucede es que el consumo se vino abajo. Entonces, la causa más importante de, a nuestro entender, obviamente, no siempre estamos hablando de la opinión de la ONG, a nuestro entender, de la baja generalizada de todos los municipios que llevan sus residuos a la ciudad, no se debe a una buena gestión de residuos sólidos urbanos, se debe a una baja en el consumo. Y la muestra más evidente es que reciente referencié las cifras del año 2010. En 9 años, nosotros la Ciudad de La Plata está estimado que en el año 2020, cuando se haga el próximo censo, va a pasar de 656.000 habitantes a 714.000, 715.000 habitantes. Ponele que ahora estemos en 700.000. Bueno, nosotros hicimos una producción de basura de 1,19 por día contra 0,75 de hace 10 años atrás. Quiere decir que estamos gestionando mal los residuos, no solo en La Plata, sino también en la provincia de Buenos Aires, y no solo por una falta de acción de los municipios, sino también y sobre todo por una falta de directivas claras por parte de los organismos que tienen que intervenir en la cuestión. Perfecto, Marcelo, para ir cerrando este programa y que va a estar saliendo aproximadamente para lo que son los cambios de mando, vamos a tener en contadas horas, por así decirlo, nuevo presidente de los argentinos, nuevo gobernador aquí en la provincia de Buenos Aires. Yo no te digo que le recomiendes, pero una reflexión sincera, como no puede ser de otra manera, viniendo de un invitado como vos, respecto de qué par de anuncios te gustaría escuchar en materia de política ambiental, empezando por el gobernador y siguiendo por el presidente. Después no te molestamos más por unos meses. Realmente siempre que se produce un recambio de esta naturaleza, además de festejarlo, porque obviamente a todos nos gusta que la democracia siga plenamente en vigencia después de tantos años, se generan expectativas buenas y positivas, independientemente de los partidos políticos y de los recambios que se produzcan. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera uno pretende que los cambios se produzcan y que sean para mejor. Desde ese punto de vista, la predisposición al trabajo que mostramos siempre desde la ONG ha sido absoluta. Nosotros nos ponemos a disposición de todos los distintos niveles gubernamentales para tratar de colaborar y aportar lo poquitito, el pequeño granito de arena que nosotros quizás, más en base a la experiencia que en nuestro conocimiento, podemos arrimar. Lo que me gustaría escuchar es que realmente en la provincia de Buenos Aires se cumplan las leyes. Ahí está, que se cumplan las leyes. Te doy un ejemplo claro. Esta ley 13.592, que ya la mencionamos 3 veces en este breve espacio, en su artículo 9 dice que los municipios tienen que presentar un plan de gestión de residuos sólidos urbanos en el término, creo que era de un año. Pasaron 10. Claro. 10 Se tomaron su años. tiempo los muchachos, digamos. Y solamente creo que lo han presentado 4 o 5 municipios. Que se cumpla la ley. Por ejemplo, que se cumpla la ley de la prohibición de bolsas plásticas. Es una ley que ha tenido origen en un diputado de la coalición cívica, Abel Miguel, en el año 2009. Estamos a 10 años. El artículo 5 de esa ley, por ejemplo, dice que se tienen que hacer campañas de concientización para evitar el uso de bolsas plásticas. ¿Vos escuchaste alguna vez que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haya hecho algo al respecto? No, te digo más. Esa ley tiene un sistema de graduación de sanciones
O sea, sancionan a quien otorga la bolsa plástica porque la reemplazan por una bolsa oxi-biodegradable que actualmente también está en desuso, que no se tendría que usar tampoco. Las sanciones de alguna manera tienen determinado, digamos, graduación y deben ser aplicadas por el OPDS. Yo te puedo asegurar que el OPDS en 10 años jamás sancionó a nadie por esta causa. Entonces, ¿hace falta consensos políticos? Y no sé. Lo que hace falta es cumplir con la ley. Hay leyes para cumplir. Lo que me gustaría escuchar es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cumple con la ley. Esto puede ser trasladado a nivel nacional. A nivel nacional, obviamente que las cuestiones son de otra envergadura, por ejemplo, en temas como los que hablamos hoy de la matriz energética. ¿Qué matriz energética estamos? O, por ejemplo, el tema del litio, que da para otra cuestión mucho más importante, ¿no? Pero realmente yo creo que tendría que pasar ahí sí por un gran consenso nacional de qué queremos a futuro. En este sentido, ya el país adhirió, por ejemplo, en el tema del cambio climático que tocamos hoy, adhirió al Acuerdo de París del 2015, está en regla. Sí. Ahora lo que necesitamos es superarla esa regla, porque evidentemente los cambios que se están produciendo, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, en muchas materias, exigen que realmente nos pongamos a trabajar y con la comunidad científica, acompañando quizás en muchos temas a la comunidad científica, para solucionar cuestiones como, por ejemplo, lo de la matriz energética, que nosotros tenemos que en algún futuro próximo definir para dónde vamos. Marcelo Garofalo de la ONG Nuevo Ambiente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y esto lo estuviste viendo aquí en Voces y Agendas, todos los sectores en un mismo programa. Hasta la próxima edición, hasta el próximo encuentro.